Hola, bendiciones. Por la gracia de Dios, nuevamente para compartir el mensaje en este día, en esta serie que hemos titulado Discípulo, estamos en las bienaventuranzas y hoy toca hablar acerca de la séptima bienaventuranza y lo voy a leer en 2 o 3 versiones por lo menos. Empiezo por la Reina Valera. Dice Mateo capítulo 5 versículo 9: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 9, capítulo 5 de la traducción lenguaje actual dice: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La Biblia de las Américas dice: Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y finalmente, la Nueva Versión Internacional dice: Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En una u otra manera, en cualquiera de las 4 versiones, encontramos que son dichosos, son bienaventurados, son felices aquellos que trabajan, aquellos que cada día se esfuerzan en la paz, y que ellos serán llamados hijos de Dios. Y bueno, esta bienaventuranza, como todas las demás, ofrece una gran cantidad de perspectivas, una gran cantidad de mensaje que sirve para que en esto que hemos estado estudiando de las bienaventuranzas, nosotros como discípulos de Cristo podemos ir moldeando el carácter, la actitud, el pensamiento, las acciones que deberían de prevalecer en nuestra vida cristiana. Y ya hemos hecho un recuento de cada una de ellas, pero me voy a enfocar ya directamente en lo que habla esta bienaventuranza, porque todo lo que alrededor de ella pude leer y pude investigar y pude condensar, creo que nos va a llevar un poquitín de tiempo, y entonces quiero abocarme directamente a esto. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué significa esto? Con cada bienaventuranza en el Sermón del Monte de Jesús en Mateo capítulo 5, se hace más y más claro que una persona no puede ser un cristiano genuino sin tener sus actitudes y acciones completa y radicalmente transformadas de adentro hacia afuera. Y cuando hablamos de transformación de adentro hacia afuera, recordamos lo que estuvimos hablando el día de ayer en la anterior bienaventuranza, la sexta, acerca de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y estuvimos hablando que en realidad creo que a veces hemos cerrado el camino. Queremos a veces cambiar exteriormente, cambiar nuestras formas, nuestras actitudes, acciones, pero de manera exterior, y que realmente nos olvidamos de que primero tenemos que limpiarlo de dentro. Es lo que también nuestro Señor habla y dice a través de la Escritura, ¿no? Necios, limpiad primero lo de dentro y entonces lo de afuera se va a reflejar con esa limpieza interior. Sin importar el alcance de su gimnasia exegética, en Mateo 5 es claro que no hay posibilidad de desarrollar una teología de salvación por obras de las enseñanzas del Maestro. De hecho, es todo lo opuesto. Las bienaventuranzas son recordatorios brillantes que cuando una persona es salva por gracia a través de la fe, su vida comenzará a manifestar actitudes de una genuina humildad, de una genuina mansedumbre, de una genuina justicia, de una genuina misericordia, de una genuina pureza y finalmente de una genuina pacificación. Por eso esta bienaventuranza donde Jesús habla que son bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, el Maestro no está enfatizando cómo uno puede convertirse en hijo de Dios. Está enfatizando la semejanza de los hijos de Dios que tienen para con su Padre Celestial. Son dos cosas aparentemente lo mismo, pero muy diferentes, porque Dios es Dios de paz. Eso es lo que encontramos en Romanos 16:20, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Desde el momento en que el hombre fue exiliado del jardín, allá en Génesis capítulo 3, a causa del pecado,
a causa de la desobediencia, hasta el fin que fue la muerte y resurrección de Jesucristo, el plan de Dios ha sido traer eterna paz entre Él y el hombre, y luego entre los hombres. Pablo describe a Dios como un pacificador. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 19, la Escritura habla y dice, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por lo tanto, dado que esta es una característica del Padre Celestial, la pacificación debe ser también una característica de aquellos que somos llamados hijos de Dios, pero no solamente que somos llamados hijos de Dios, quienes aspiramos a ser discípulos del Maestro, quienes procuramos caminar como el Maestro, hacer las cosas que hizo el Maestro. La prioridad de la pacificación. La palabra pacificadores puede ser traducida al mundo como fabricante de todo. El concepto de paz a través de la Escritura es una situación de bienestar integral. En inglés la palabra paz usualmente se refiere también a la tranquilidad interna, a la paz mental, en un estado externo o ausencia de conflicto. Pero bíblicamente, y esto es lo que realmente nos debe interesar, bíblicamente Shalom, la paz bíblica, transmite una ilustración de un círculo y significa bienestar comunitario en cada dirección y en cada relación, que eso es lo que hemos estado aprendiendo a partir de la tercera bienaventuranza. Una vez que hemos recuperado esa relación con Dios, una vez que hemos sido compungidos, contristados, etcétera, etcétera, entonces viene la otra parte, la relación entre nosotros y lo que debemos hacer, principalmente aquellos que somos o queremos ser discípulos de Cristo en cuanto al bien común. El individuo en el centro del círculo se relaciona justamente con cada punto en la circunferencia del círculo, mientras que en inglés la palabra muchas veces denota una línea recta de paz entre una persona y otra. La palabra hebrea retrata un círculo abarcando una comunidad relacional completa, o sea, una comunidad en toda la extensión. En las Escrituras, traer paz es traer comunidad, es pensar conjuntamente. El apóstol Pablo suplicó a los creyentes de Corinto: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Es lo que escribe ahí en su primera carta, capítulo 1, versículo 10. Para manifestar paz dentro de un cuerpo de creyentes no significa más cenas o más actividades o más comunión, sino que llevar una comunidad auténtica a la pacificación bíblica. El tema de la pacificación podría ser el tema de Mateo 5. Un comentarista está convencido de que la pacificación entre nosotros mismos y nuestros enemigos, que Jesús habla así, quiere decir incluir los círculos de nuestras vidas diaria. Escucha esto, de nuestra vida diaria: hogar, familia, comunidad, iglesia o congregación. Otro comentarista considera que el horizonte que Jesús da es más grande que la paz dentro del hogar o la iglesia y que abarca a todo el mundo. Los 6 mandamientos que Jesús nos da en Mateo 5, 21 al 48 describe formas de establecer la paz, que es lo que estamos hablando, que esto debe ser comunitario en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra vida familiar, en nuestra vida en comunidad, en la sociedad que nos desarrollamos, en la escuela, en el trabajo, etcétera, en la misma iglesia. Describe formas de establecer la paz, desde el control del enojo a través de la fidelidad en el matrimonio, hasta amar a nuestros enemigos. Usando la analogía hebrea, puede ser de utilidad
puede ser de utilidad ver la pacificación como círculos concéntricos que se mueven hacia afuera, que vienen de un corazón puro. La pacificación deberá tocar cada parte de la vida de un cristiano: hogar, familia, comunidad y congregación. ¿Cómo se supone que los cristianos demuestran auténtica pacificación bíblica? Primero, debemos entender que la pacificación y la realización de la paz son dos cosas completamente diferentes. Un verdadero pacificador anhela la paz, ora por la paz, trabaja por la paz y se sacrifica por la paz. Pero la realización de la paz nunca puede llegar. Romanos 12:18 es muy importante en este punto, porque Pablo habla y dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto es importante hacer una aclaración aquí, es importante para cada uno de nosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, tristemente, y eso lo muestra la historia de la humanidad, no a toda la gente le gusta estar en paz, no a toda la gente está buscando la paz. Por eso surgen contiendas, por eso surgen celos, por eso surgen controversias, por eso surgen peleas, y más aún entre nosotros mismos, aquellos que nos llamamos cristianos, es frecuentemente que encontramos esto. No toda la gente le gusta estar en paz, porque de una u otra manera, tal vez por el orgullo, la soberbia que podemos tener cada uno de nosotros, siempre queremos imponer nuestra forma o nuestra manera de pensar. Y si eso va en contra de lo que opinen los demás, o lo que hablen los demás, o lo que enseñen los demás, es obvio que lo que no vamos a estar buscando, o lo que no va a existir en nosotros, es estar en paz. Pero aquí la recomendación de Pablo dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. O sea, nos está hablando primero a nosotros. Si los demás no quieren estar en paz, por ahí dicen que para que haya una guerra se necesitan por lo menos dos partes. La parte que a mí me corresponde es la parte que tiene que estar buscando continuamente estar en paz o buscar la paz. Si la otra parte no quiere tener paz, no quiere ponerse de acuerdo, no quiere con los argumentos que tenga, y de veras es triste decirlo, pero hay veces que esgrimimos la sana doctrina como el principal obstáculo para que haya paz entre nosotros, y de una u otra manera no todos tenemos, nadie es dueño de la verdad absoluta, y no todos tenemos la razón únicamente. La razón es de todos, y la razón cada quien tiene que tener sus formas y su manera de sentir, y por eso Pablo dice: en cuanto dependa de vosotros. Eso yo siempre he dicho que si el vecino no quiere estar en paz, bueno, es problema del vecino no estar en paz, pero yo de mi parte, la disposición, el deseo debe estar en paz con los demás. En otras palabras, no dejes que la ruptura en la relación sea tu culpa, y si nunca se logra la paz eterna que nunca es consumada en dicha relación, no permitas que eso te desvíe de ser un pacificador. O sea, hay que seguirlo intentando. Eso es como la proclamación del evangelio. Habrá gente que escuche, habrá gente que oiga, habrá gente que pueda entender el mensaje de las buenas nuevas y llegue a los pies de Jesucristo, pero también habrá gente que no va a querer escuchar, y que por más que uno insista, la verdad es que no quiere. Sin embargo, eso no nos debe desanimar, o eso no nos debe desilusionar, o eso no nos debe detener en seguir lo que Pablo dice: insta a tiempo y fuera de tiempo, hablando como un ejemplo de lo que estoy hablando en cuanto a la pacificación. Si a algunos no les gusta la paz, bueno, es problema de ellos, pero nosotros tenemos que seguir intentando siempre ser pacificadores. Segundo, es vital comprender que la realización de la paz no siempre es posible cuando defiendes la verdad de la palabra de Dios. Pablo admite que habrá tiempos en los que tu posición por la verdad inevitablemente hará de la paz una realidad imposible. Por ejemplo, él establece, mira, y ve a quién lo escribe. Porque generalmente a veces sacamos
textos de su contexto y los queremos aplicar para todas las circunstancias y situaciones. Es cierto que cada versículo, es cierto que cada pasaje puede tener principios que pueden ser aplicados en algunas formas, pero lo primordial, lo importante está escribiendo a la iglesia en Corintio y dice, capítulo 11, versículo 18 y 19, pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. O sea, cualquiera que piense, o cualquiera que diga, cualquiera que argumente, o cualquiera defenda que la unidad en la iglesia es casi perfecta, te tengo que recordar lo que dice el apóstol Pablo, no lo que yo digo. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, pero entre los problemas, además de ser enormemente bendecida con dones, habían pasado por esa iglesia casi todos los grandes predicadores de aquel tiempo, Pablo, Apolos, entre otros, y la verdad que era una iglesia sumamente bendecida en cuanto a talentos, en cuanto a habilidades, pero había un problema: el conocimiento los estaba envaneciendo, el conocimiento los estaba sacando de lo que realmente debería de haber entre nosotros, esa unidad. Por eso dice, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. O sea, siempre va a existir. Pablo es muy claro que los cristianos genuinos nunca deben comprometer la verdad con el fin de evitar divisiones a toda costa. Y de veras que aquí vale hacer la pena comentar que muchas de las ocasiones yo soy un defensor de la misericordia y la gracia de Dios, porque todos vivimos bajo esa sombra, todos vivimos bajo esa protección. Y todos, bajo la gracia y la misericordia de Dios, tenemos derecho a equivocarnos y poder restituir de manera individual, primero personal, nuestra relación con Dios a través de lo que ya conocemos, la confesión, a través del estar orando, a través del arrepentimiento, a través del cada día decirle a Dios: Señor, ayúdame, dame la sabiduría, dame la guía para seguir adelante y que lo pueda hacer. Pero también es preciso entender que muchas de las ocasiones nos quedamos callados en situaciones o problemas de pecado, porque son pecado, y simplemente lo hacemos porque no queremos causar división, decimos, o no queremos causar molestia, o no queremos, o queremos seguir la fiesta en paz, y eso es una paz que no es de Dios. Esa es una paz que no es de Dios. Y solamente cuando son pecados ostentosos o pecados exagerados o pecados visibles, como generalmente solamente nos referimos al adulterio, a la fornicación, a cuestiones como el alcoholismo, la drogadicción y muchas otras cosas más, que es obvio que sí, que incluso merecen un trato diferente, pero no es lo único. Ya hemos hablado que Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y el pecado es el mismo, no se cataloga o no se establece en la Biblia como si fuera un pecado chiquito, mediano, grande, muy super grande y todo lo demás. No, es pecado. Y cuántas ocasiones, cuando vemos la apatía, cuando vemos la indiferencia, cuando vemos la flojera, cuando vemos la desatención, cuando vemos muchísimas cosas más que son evidentes, pero que nosotros no queremos decir nada, y esto no queremos hablarlo, decirlo, porque decimos: va a causar división en la iglesia. Va a causar divisiones. Me acuerdo a algún lugar donde me invitaron algún día a predicar, y prácticamente a quedarme ahí trabajando un tiempo, y me dijeron: hermano, pero no hable mucho de tal o cual cosa, no hable mucho de tal o cual cosa. Y yo les preguntaba: ¿y por qué? Es que aquí ya están acostumbrados así, y no vale la pena causar divisiones o que la gente se vaya. No tenemos que arriesgar la verdad. La verdad de Dios hay que proclamarla, y la verdad de Dios, aunque nos resulte difícil, tenemos que hablarla y tenemos que decirla, y tenemos que establecer de acuerdo a la sana enseñanza, de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a lo que Dios dice, examinando cada una de las cuestiones o situaciones o circunstancias de la que estemos hablando, verla en todo su contexto general en la Escritura. Pero de eso a no hacerlo porque se vayan a molestar, dista mucho. De hecho, esto es precisamente porque por algunos
que fueron pacificadores genuinos, existieron divisiones dentro de la iglesia de Corinto. Jesús dijo en Mateo 10:34, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Estoy citando algunos versículos en la traducción Dios habla hoy. En otras ocasiones, debes trabajar por la paz, orar por la paz, amar la paz, pero nunca debes abandonar tu lealtad a Jesús y su palabra, sin importar la aflicción y el ánimo. Tal posición puede caer sobre nuestra cabeza. Por eso es importante que cualquier asunto que sea tratado a nivel congregación, cualquier asunto que sea tratado de manera para resolver problemas, tiene que ser tratado en una disposición de ánimo, de paz, en una disposición de querer hacer las cosas para que el pueblo de Dios funcione como lo que es, como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos de Cristo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en nuestras reuniones que se oye un grito por acá, otro grito por allá, otro grito por acá, una inconformidad aquí, otra inconformidad allá, y para evitarnos todo ese lío mejor ya no hacemos nada, y la congregación mientras sigue enferma o sigue fallando y sigue mal. Y luego nos preguntamos por qué no hay crecimiento, y luego por eso justificamos que por qué no tenemos el patrón bíblico en cuanto a ancianos, diáconos, evangelistas, maestros, predicadores, etcétera, etcétera, porque siempre estamos buscando argumentos para no estar realizando lo que tengamos que hacer para que esto sea una realidad en cada una de las congregaciones. La posición de los pacificadores. Cuando Jesús declara que los pacificadores serán llamados hijos de Dios, Él no nos está describiendo cómo convertirnos en hijos de Dios, sino que simplemente está diciendo a todos los que ya son hijos que también son pacificadores. O sea, el orden de los factores sí altera el producto total, no es como las matemáticas. La Escritura está repleta con pasajes que señalan cómo convertirnos en hijo de Dios. Tú conoces como yo el plan de salvación: oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. ¿Para qué? Para poder recibir el Espíritu Santo. Y si algunas veces hasta por eso hay contienda, porque a veces sacamos un versículo que dicen a los que creen y ya nada más con creer eres salvo. No. La Biblia, como dice el Salmo 19, versículo 160, la suma de tu palabra es la verdad. Es lo que a veces no queremos muchos de nosotros aceptar, que cuando se ve un asunto hay que verlo a la luz de todo lo que habla la Escritura, no solamente sacar un versículo, porque por eso han surgido tantas doctrinas, por eso han surgido tantas religiones, por eso han surgido tantos grupos religiosos, y por eso cada quien tiene su argumento de decir, mira, está escrito en la Biblia. Y sí, puede estar escrito en la Biblia. Es como lo que, solamente por poner un ejemplo, mira, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca a Jesús, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, y nota, serás salvo, efectivamente. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nos convertimos en hijos de Dios al confiar en la obra terminada y completa de Cristo en la cruz a través de la fe. Pero no es el único versículo que habla de ser salvos. ¿Qué pasó en el discurso en Pentecostés cuando Pedro les habló de lo que ellos habían dicho con Jesús? Dice que estaban contristados y compungidos y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que argumentar algo más? ¿Por qué tenemos que ir en contra de esto? ¿Qué esto que significa? Y lo que estoy hablando, que dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es la verdad. En algunos ejemplos vas a encontrar con creer, en otros con oír, en otros con arrepentirse, en otros con confesar, y finalmente hay por lo menos 10 ejemplos en el libro de los Hechos, cuando nació la primera iglesia, acerca de lo necesario, lo importante y lo trascendental para cada ser humano que quiera seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, es ser bautizados. Y el bautismo, en todos los casos que vemos en el libro de los Hechos, llegó prácticamente inmediatamente después de que
la gente confesó a Jesucristo, de que se arrepintió, de que hizo todo lo posible, y eso es lo que por eso llamamos el plan de salvación: oír, creer, arrepentirse, confesar, arrepentirse, oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. ¿Para qué buscamos la guerra? ¿Para qué buscamos contiendas? Lo tenemos que hacer, simplemente el que creyere y fuere bautizado, y esa es una orden directa de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16 versículo 15, el que creyere y fuere bautizado. O sea, ¿por qué queremos hacer el bautismo menos? ¿O por qué queremos hacer el oír menos? No, todo es importante dentro del plan de Dios. Además de explicar cómo nos convertimos en hijos de Dios, la Escritura abunda con versos identificando a los hijos de Dios. Por ejemplo, los hijos de Dios tienen el Espíritu que habita en ellos. ¿Y cómo recibes el Espíritu? Pues a través del bautismo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 8 versículo 14. Pero les está hablando primero a la iglesia ahí en Roma, les está hablando a aquellos que siguieron todo el proceso, aquellos que fueron bautizados y que ahora tienen el don del Espíritu Santo. Porque si yo nada más creí, no por eso llega el Espíritu Santo. Entonces, la cuestión es que lo que estamos hablando está bien, hay que buscar la paz, sí, hay que ser pacificadores, sí, pero no arriesgar la enseñanza directa de nuestro Señor a causa de esto. Los hijos de Dios se les promete una resurrección para vida eterna y muchas cosas más. Los hijos de Dios tienen acceso inmediato a Dios en oración, y porque sois hijos, Dios ha enviado del Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y por lo cual clamamos Abba Padre. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Jesús es claro que la prioridad de cada cristiano debe ser la pacificación, porque eso es lo que estamos hablando de esta bienaventuranza. Debe de existir ese espíritu en nosotros de buscar la pacificación, pero la pacificación, buscar la paz de manera diferente a la de este mundo. La pacificación para nosotros es en todos sentidos. Por eso me encanta lo que habla el comentario en cuanto a que somos la parte central, no hablando de quitar a Jesús, no, en cuanto a la relación unos con otros, para que salga en todas direcciones nuestra intención, nuestro deseo, nuestro propósito de estar en paz, buscando la paz comunal, la paz en general. Jesús es claro que la prioridad de cada cristiano debe ser la pacificación, y cuando tal prioridad está presente, pueden estar seguros de que son sus hijos e hijas. Los oyentes de Jesús son los marginados y los ignorantes de la sociedad, y los ignorados por la sociedad, y los distingue aquí al darles el nombre de pacificador, lo cual era reservado para el emperador romano en aquellos tiempos. Estas pequeñas personas, estos pacificadores, son dignificados aquí por Jesús con membresía en la misma familia de Dios. Y bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que estar buscando siempre es eso al respecto: buscar que haya paz. Una paz como ahorita que es el texto con el que quiero terminar. Pero mientras, déjame compartirte algunos versículos que habla la Escritura entre la paz. Igual que ayer hablé acerca del corazón, que hay una gran cantidad de versículos que hablan del corazón, también de la paz. Casualmente hay muchísimos versículos, solamente quiero compartir algunos. Dice Proverbios capítulo 16 versículo 7: cuando los caminos del hombre, note esto, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Déjame darme una cachetada porque creo que cada vez leo peor. Otra vez, Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, fíjate, cuando haces la voluntad de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Qué increíble! Dice Proverbios capítulo 17 versículo 1: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y esto es realmente, puede ser ahorita que estamos enfrentando esta cuarentena, ahorita que estamos enfrentando esta situación tan difícil por la pandemia, ahorita que muchos de nosotros estamos batallando con situaciones, circunstancias económicas difíciles, pero que agradecemos a Dios que por lo menos
y no quiero minimizar, no me refiero a eso, no quiero minimizar a los frijoles, porque siempre los frijoles parece ser que son el elemento más bajo dentro de la cadena alimenticia, ¿no? Y casi siempre cuando expresamos de que no tenemos mucho que comer, decimos, aunque sea frijoles. No, los frijoles son una delicia, de verdad que son una delicia, ¿no? Pero fíjate, el asunto no es el guiso, el asunto es que qué increíblemente bello, qué increíblemente hermoso, qué increíblemente bendecido es cuando nos sentamos a la mesa y quienes tengamos que estar. Yo no te voy a hablar que tenga que venir el hijo, la hija, la madre, la suegra. No, la suegra la dejamos a un lado. No es cierto. Yo no tengo que decir eso. Pero qué hermoso es cuando lo que tengas en la mesa sea lo menos importante que estar en paz con los demás. Eso es lo que habla el versículo. Mejor es un bocado seco, pero en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. Lucas capítulo 1, versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Lucas capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y finalmente en este segundo bloque, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, en nuestro Maestro, en nuestro Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Dios, en nuestro Señor Jesucristo, podemos tener la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el mundo tendréis aflicción, porque el propósito del mundo en cuanto a la paz solamente es la ausencia de guerra. Pero esa no es la paz. Esa no es la paz verdadera, no es la paz que llena el espíritu, no es la paz que Dios nos ha regalado. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por encima de todo eso, por encima de esos buenos propósitos, de esos buenos deseos, de esa energía viva que se mueve a través del universo, en las rosas y todo lo demás, todo lo que dicen, ¿sabes qué? Me encanta, y los que tengan esa disposición de escuchar y de seguir esas doctrinas, está bien, pero te digo una cosa, la paz de Dios es única, y en Dios tienes el universo, en Dios tienes la energía viva, en Dios tienes las luminarias, o como le quieras llamar, tienes la luz permanente. Perdón por mi baja escala de lenguaje. Pero en Dios, lo que sí te puedo decir es que en Dios esa paz está por encima de todo, absolutamente todo lo que nosotros podamos encontrar en esta vida. Es una paz que solamente Dios nos puede regalar. Y me gustaría ya casi para terminar, compartir esto que es he estado volviendo. Yo prácticamente he leído, pues no sé, actualmente me he perdido los últimos 3 porque no tengo los recursos para comprarlos, pero me he perdido los últimos 3 libros de mi autor favorito. Es mi autor, no es Dios, es mi autor, es un instrumento de Dios y yo lo respeto mucho. Pero me encanta porque estoy retomando generalmente todos los libros que leí de Max Lucado desde hace 25 años. Híjole, a veces los he ido regalando y la cosa es que ya me quedé casi que prácticamente sin nada. Qué bueno que él está sacando audiolibros y ahorita he estado escuchando y a veces me pongo a pensar cuando he compartido algunas prédicas y dije, ¿por qué utilicé esa historia? Pues son historias que he sacado de los libros de Max Lucado y por eso me gusta el comentario que hace. Con eso casi quiero terminar en cuanto a los pacificadores. Alguien, y ese alguien está allá afuera, ese alguien está hoy día con este tiempo de aflicción, con este tiempo de pandemia, con este tiempo de situaciones críticas y difíciles. Alguien necesita que usted haga por ellos lo que el doctor Jim hizo por mí. Jim es un doctor de un pequeño pueblo en una gran ciudad. Todavía recuerda los nombres y guarda fotos de bebés a los que ayudó a nacer en el tablero de su oficina, y aunque usted sabe que él está ocupado, le hace sentir como si fuese su único paciente.
después de un poco de charla sin importancia y unas pocas preguntas sobre mi historia clínica, apoyó mi ficha y dijo: «Permítame que me quite por un minuto mi sombrero de médico y hable con usted como amigo». Me encanta esto. La charla duró aproximadamente 5 minutos. 5 minutos, no más. Me preguntó por mi familia, me preguntó por mi trabajo, me preguntó acerca de mi estrés, me dijo que le parecía que hacía un buen trabajo en la iglesia y que disfrutaba de la lectura de mis libros. Nada profundo, nada entrometido, no fue más allá de lo que yo hubiera podido permitirle, pero tuve la sensación de que hubiese ido hasta el fondo del pozo conmigo de haber sido necesario. Después de esos pocos minutos, el doctor Jim prosiguió con su tarea de golpearme la rodilla con su martillo de goma, mirarme la garganta, mirarme el oído y escucharme el pecho. Cuando había acabado y me estaba abotonando la camisa, se volvió a quitar su sombrero de médico y me recordó que no llevara la carga del mundo sobre mis hombros, y asegúrese de amar a su esposa y abrazar a sus hijas, porque en última instancia, sin ellas, usted no vale gran cosa. «Gracias, doctor», le dije, y salió tan rápidamente como había entrado. Un sembrador con delantal de médico. ¿Quiere ver un milagro? Plante una palabra de amor a nivel del corazón en la vida de una persona. Nútrala con una sonrisa y una oración y observe lo que pasa. Un empleado recibe un elogio, una esposa recibe un ramo de flores, un pastel es horneado y llevado a la casa contigua o a la casa de tu vecino, una viuda es abrazada, un empleado de estación de servicio recibe honra, un predicador es elogiado. Sembrar semillas de paz se parece a sembrar habas. Usted no sabe por qué da resultados, solo sabe que lo hace. Las semillas son plantadas y la tierra de heridas es corrida. No olvide el principio, nunca subestime el poder de una semilla. Dios no lo hizo. Cuando su reino fue devastado y su pueblo había olvidado su nombre, plantó su semilla. Cuando la tierra del corazón humano se había vuelto una costra, plantó su semilla. Cuando la religión se había convertido en un rito y el templo era un mercado, plantó su semilla. ¿Quieres ver un milagro? Obsérvalo al colocar la semilla de tu propio ser en el vientre fértil de una muchacha judía. Hacia arriba, credo, como planta tierna que hunde su raíz en la tierra seca, la semilla se pasó la vida corriendo a las piedras que intentaban mantenerla bajo la tierra. La semilla desarrolló un ministerio basado en sacar de su paso las piedras que estaban desparramadas por el suelo de su padre, las piedras del legalismo que pesaban sobre las espaldas, las piedras de opresión que rompían huesos, las piedras de prejuicio que excluían a los necesitados, pero fue la piedra final la que resultó ser la prueba suprema de la semilla, la piedra de la muerte, colocada por los humanos y sellada por Satanás frente a la tumba. Por un momento parecía que la semilla se quedaría atrapada en la tierra, por un momento esa roca parecía demasiado grande para ser desplazada, pero entonces, en algún lugar del corazón de la tierra, la semilla de Dios se movió, empujó y brotó. La tierra tembló y la roca de la tumba rodó. La flor de la Pascua floreció. Nunca subestimes el poder de una semilla. ¿Y sabes qué es lo mejor? Lo mejor es que esa semilla podemos sembrarla cada uno de nosotros. Con detalles, con cuestiones que a veces parecieran ser tontas, pero no lo son. No lo son. Porque son semillas de paz. ¿Y sabes qué? Sembramos semillas de paz porque a través del sacrificio excelso, a través del sacrificio supremo, Dios sembró la paz entre nosotros. Y ahora
Y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No puedo dejar de sentir emoción con historias reales, historias de la vida real como esta, en donde nos muestran ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? ¿Legalismos? ¿Qué nos detiene? ¿Ritualismo? ¿Qué nos detiene? ¿Religión? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene para ser verdaderamente pacificadores? Bienaventurados los pacificadores. Es una bendición, es ser dichosos, es ser felices, es la séptima bienaventuranza. Y el Maestro espera que nosotros hagamos lo mismo. Y bueno, ya no les sigo porque si no me voy a poner a llorar, pero gracias otra vez por estar aquí compartiendo un mensaje más, y gracias a Dios por ese privilegio y bueno, como siempre, y mantengo esto: por favor, cuídate, siembra semillas de paz y cuídate. Y si Dios permite, el día de mañana, 12:30 de la tarde, estaremos otra vez compartiendo la octava bienaventuranza en esta serie que hemos llamado Discípulo, 2:30 de la tarde, hora de México, a través de Facebook, Experiencias Cristianas. Mientras tanto, te mando 1.000.000 de bendiciones y nos vemos mañana.